Saludos y bienvenidos al canal, yo soy Easy y en el vídeo de hoy vamos a despedirnos de Uta. Sí, ha acabado el reinado de uno de los grandes personajes que teníamos dentro del juego, un personaje que era top tier, super LRUR Cosmic, todos coincidíamos en eso, pero a partir de ahora hay un nuevo rey en el trono, tenemos una nueva dinastía. Y es que el nuevo Ken Kaneki en traje de combate viene a desplazarle en sus funciones en la mayoría de los apartados del juego. Voy a comentarte cómo es esto posible, pero antes que nada déjame agradecer a los miembros del canal su constante apoyo. Sin ellos nada de esto sería posible. Si tú también quieres convertirte en miembro del canal, lo único que tienes que hacer es dar al botón unirse que está dentro de mi página de YouTube. Gozarás de enormes beneficios. A partir de la segunda membresía, que es la J Pro, vas a tener revisiones de cuenta, posibilidad de tiradas en los directos que hacemos en el canal, aparecer en mis vídeos, tener emojis personalizados, un montón de cosas y sobre todo que estarás apoyando mi labor como creador de contenido. Así que muchísimas gracias a todos vosotros. Gracias, gracias y mil gracias. Bueno, ya sabéis que dentro de mi cuenta global estamos probando a tremenda bestia, a Ken Kaneki con traje de batalla. Este es el diseño que ya será oficial, con las frases que dirá en castellano dentro del juego. Hemos estado probando también a esta Touka Kirishima que a mí al menos me ha dejado un poquito más frío, tiene unos buenos porcentajes pero no termina de hacer unos grandes daños, no termina de encajar mucho, pero este Ken Kaneki viene a reinar, viene por su corona. Su habilidad activa hace un ataque en área, hace más daño cuanta menos vida tenga el objetivo y nos vamos a sus pasivas que funcionan tanto dentro como fuera del equipo de árbol Aogiri. Así que todo el mundo a sacar a este personaje. Pero hay una en concreto, una parte de su habilidad en concreto que nos sirve y mucho para desplazar a Uta. No te voy a hacer un análisis del personaje, que ese será motivo de otro vídeo, simplemente te quiero enseñar por qué Uta ha muerto. En su cuarta pasiva, sí amigo, vas a tener que sacar 4 copias del personaje, dice que incluso como suplente, cuando un enemigo con miedo muere, aumenta el nivel de habilidad de todos los aliados. Esto funciona igual con personajes de Árbol Aogiri como con personajes de otras organizaciones. Incluso funciona cuando lanzas un ultimate y un enemigo muere. ¿Qué es ese efecto de miedo? El efecto de miedo que pone este personaje, también incluido como suplente, dice que cuando un personaje aliado ataca, inflige miedo, temor al objetivo. Después de que un objetivo con miedo use una habilidad activa, además se le otorga disturbio. Miedo reduce los atributos básicos en un 12% durante un turno. Cuando un personaje con miedo muere, cuando un personaje con miedo, con temor, muere, suben automáticamente el nivel de las habilidades. Y podrás pensar, ¿solo van a subir las que están en el mazo abajo? No, suben todas y suben automáticamente. Así que vamos a ir a probar esto a un par de sitios y te diré que en los jefes, tanto mundial como de organización, no sirven. ¿Por qué? Porque el jefe mundial nunca muere y el jefe de organización, cuando muere, ya no nos sirve, puesto que el aumento de las cartas será prácticamente inútil. Con lo cual nos va a servir en todos los demás apartados del juego. El PvP en tiempo real se va a poner realmente complicado, menos en los dos jefes. Vamos a ver esto cómo funcionaría para que sepas exacto cómo debes utilizar al personaje una vez que salga y la importancia de que lo lleves a esas 3 estrellas, que tengas las 4 copias. Vamos a probar primero con un equipo full Aogiri. Repito, esto funcionaría incluso siendo suplente, pero es que además el personaje es muy bueno también atacando, con lo cual nosotros le vamos a poner en la formación. Vamos al lío, vamos a escoger aquí a varios rivales para poder comprobar
el poder que tendría este personaje. Vamos a ponernos aquí también algún jefe intermedio. Vamos a empezar así, por ejemplo, y veréis como Uta ya no sería necesario. Este Ken Kaneki en traje de combate haría prácticamente la misma función. ¿Veis que el ataque en área ya ha puesto ese efecto de miedo, que sería esta calavera, en todos los rivales? Recordad, cuando un aliado ataca, pone miedo. Cuando un personaje aliado ataca, pone miedo, temor, es lo mismo, ¿vale? Miedo, además, va a reducir los atributos básicos. Y cuando muera uno, automáticamente van a subir el nivel de todas las cartas, tanto estas como las que hayamos colocado. Para que esto suceda y empecemos a gozar, vamos a matar rápidamente, por ejemplo con el 100 pies, a este esbirro. Y ya vamos a tener cartas aumentadas de una. Vamos a utilizar el 100 pies, que se va a transformar en carta de 2. Y vamos a meter un Hayato, que también va a ser carta de 2. Posiblemente matemos a más esbirros, con lo cual la última carta de este Kaneki será de 3 estrellas. Y todas las de abajo también serán de 3 estrellas. Muere, aumenta las cartas. Hayato mata, suben las cartas. Ya tenemos todas las cartas de 3 estrellas. Con lo cual, en una ronda, se han ido todos los rivales a paseo. Y no solo eso. Mirad qué pura fantasía. Tenemos un elenco de cartas de 3 estrellas que simplemente nos van a hacer las delicias en cualquier apartado del juego. El PvE pasa a convertirse, con este nuevo Ken Kaneki, si lo tienes a 3 estrellas, 4 copias en modo fácil. Vamos a hacer esto, vamos a hacer esto, y ya simplemente a gozar, porque vamos a reventar todo. Con los ataques además de fuera de turno del Hayato de luz, nos convertimos en máquinas de matar y en máquinas de tener cartas de 3 estrellas constantemente. ¿Qué equipo sería bueno con este nuevo Ken Kaneki en traje de combate? Veis que este equipo sería ultra ofensivo y muy bueno. Si quieres una versión un poco más defensiva, podrías utilizar a Eto. Gracias a este nuevo Ken Kaneki vamos a estar spameando cartas de 2 y 3 estrellas de Eto, con lo cual vamos a tener también sus bonificaciones y su protección. Y si no tienes alguno de estos personajes, podrías sustituirlo tranquilamente por Noro, por ejemplo. Sería otra buena opción, un personaje que nosotros también tenemos. ¿Veis? Nos lo pasamos de manera ultra sencilla. Ni siquiera hemos dado la oportunidad a los rivales de que nos lleguen a atacar. Vamos a probar esto en otro apartado del juego, que quizá nos lo ponga un poquito más difícil. Prueba infinita. Vamos a ir a la 127, vamos a ver cómo se comportaría esta alineación. Vamos a poner, ahí estamos, por ejemplo, probando a Noro. Vamos a poner algo así un poco más aogiriano. Y luego nos vamos a ir a probar esta misma alineación, pero con otros personajes que no sean de árbol aogiri, para que veas que también funciona. Con lo cual es un personaje que, seas de la facción que seas, lo vas a querer, lo vas a necesitar, lo vas a tener que sacar. Aquí es verdad que nos va a costar un poquito más matar a los rivales para que nos suban las cartas, pero bueno, lo vamos a intentar. Vamos a ver cómo se comportaría esta alineación en este apartado del juego. Ahí estaría Kaneki matando a uno de los rivales y ya tendremos el aumento de las cartas. Como vamos a tener constantemente cartas de 3 estrellas, también es muy fácil que nuestra vida siempre esté muy arriba por el robo que vamos a hacer por los daños tan brutales. Así que nada, vamos a atacar un poquito, vamos a hacer esto y vamos a utilizar, por ejemplo, esta carta para ir subiendo la energía de Ultimate para que veáis que también funcionaría. Mirad qué fácil nos lo estamos pasando esta etapa. Aquí, mirad, todo cartas de 3 estrellas, los rivales se van a deshacer en nuestras manos como auténticos azucarillos. Vamos a ver cómo se comportaría esta alineación. Full carta de 3 estrellas. Reventamos aquí súper fácil a los rivales, vuelven a subir las cartas de nivel.
seguimos haciendo muchísimo daño. Y con la combinación del Hayato de luz ni siquiera llegarían a tocarnos. Nos hemos pasado este stage sin ninguna dificultad. Ya solo queda hacer esto y disfrutar de nuestras recompensas. Uta innecesario, Ken Kaneki en traje de combate 1000 veces mejor. Sin ninguna duda, porque el aumento es constante, sin necesidad de utilizar sus cartas y además pega. Lo que hace es una maravilla. Pero os he dicho que vamos a probar esto mismo con personajes que no sean de Árbol Aoiri para ver si funciona. Es verdad que la alineación va a ser un poco menos útil. Recordad que yo en la cuenta lo tengo como rojo, pero perdón, como verde, pero sería rojo, con lo cual nosotros podíamos llegar a hacer una alineación de full fuerza que funcione también bastante bien. Con Hayato, por ejemplo, y aquí podríamos colocar a Itori. Y todavía sería mucho más bomba. Itori también subiría las cartas, Kaneki también, el bosteo de Itori, pero bueno, quizás sería incluso mucho más bestia, pero podríamos también hacer algo así. Nosotros vamos a quitar a los de Aogiri porque hemos dicho que lo vamos a probar con otros personajes que no sean de Aogiri. Vamos a ver qué podemos utilizar por aquí. Vamos a quitar esto de fuerza. Vamos a utilizar, por ejemplo, a Suzuya. Vamos a utilizar aquí alguno de Anteiku para que veáis que funciona con todos igual. Vamos a utilizar a la nueva Touka, por ejemplo, también para que la veáis en este vídeo. Vamos a poner aquí las ayudas. Vamos a establecer el 100 pies aquí. Y para nuestro Kisou Arima rojo vamos a ponerle Hayato. Vamos a empezar después, pero bueno, vamos a ver si resistimos. Aquí recordad que al no tener al Hayato de luz sí que nos vamos a comer todos los ataques a no ser que matemos. Vamos a ver cómo se combinan los ataques fuera de turno de estos personajes. Vamos a atacar con Touka para que veáis también su poder. Vamos a utilizar Suzuya. Vamos a utilizar al Kisou Arima rojo. Y vamos a utilizar la carta de 2 del nuevo Kaneki. Con esta alineación nos estaría costando muchísimo más hacer buenos daños. Y ahora aguantar todo lo posible. Veis que Touka estaría redirigiendo los ataques hacia el personaje que tiene más vida. Arma de doble filo, porque se la han ventilado. Touka no funcionaría fuera de un equipo full Anteiku y quizá con un búho mamadísimo que resista muchísimo. Si no, mirad que ya no tendríamos las mismas facilidades. Vamos a intentar matar aquí para que veáis qué pasa con las cartas. Mirad, han subido igual, ¿eh? Han subido igual. Solo que esta alineación pues no funcionaría tan bien, obviamente, que como una con full Árbol Aoiri. Aquí vamos a hacer esto, vamos a hacer esto. Funcionaría fuera, pero sin duda la mejor alineación para el Ken Kaneki en traje de combate sería una alineación en la cual nosotros pongamos a todos los que hacen buen match con él. Pero las marcas las pondría también fuera de esta alineación. Pues vamos a hacer esto, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto. Vamos a utilizar a esta Touka para que veáis lo que pega. Estaría haciendo unos buenos daños de single target. Pero para mí esa marca que pone al compañero que tenga la mayor vida para que le ataquen a él solo puede llegar a sernos un poco negativa. Y veis que aquí nos costaría un montonazo ya ganar la partida. Si salimos de aquí y establecemos la alineación que nosotros habíamos puesto antes, veremos cómo cambia radicalmente la situación. ¿Funciona fuera de Árbol Aoiri? Hemos visto que sí, en lo principal, pero sin duda la mejor alineación que nosotros podemos establecer sería una alineación con este personaje. También, repito, funcionaría como suplente. Todas sus habilidades funcionarían como suplente. Aquí si queremos ir con un equipo que sea full Aoiri,
de suplente, pues tendríamos a Naki como uno de los grandes suplentes, ¿no? Por ejemplo, dentro de este equipo. Así que también podríamos ponerle a él. Y si no, pues Renji como opción viable. Vamos a hacer esta partida para que veáis cómo sería. Vamos a utilizar a Renji. Vamos a poner aquí una ayuda. Vamos a utilizar Suzuya. Y aquí vamos a utilizar cualquier personaje. Por ejemplo, a Hochi. Y vamos a ver la diferencia entre el equipo con ese buen pairing y un equipo que hemos utilizado antes, que no tenía mucha sinergia y que nos ha costado la vida. También empezábamos después. Aquí vamos a utilizar al 100 pies, vamos a utilizar un par de Hayatos y vamos a utilizar al final a nuestro Kaneki, que hace más daño cuanto a menos vida tengan los personajes, con lo cual vamos a aprovechar esa bajada de la vida del Hayato rojo, por ejemplo. Ahí estaría. Haciendo buen daño. Este Ken Kaneki ya solo nos van a atacar una vez. Y aquí vuelve la fantasía. Podemos utilizar estos 2 ataques, incluso 3 si nos quitamos las cartas del Hayato de luz. Fuera, listo, vuelven a subir todas las cartas. Empezamos la tercera ronda y esto ya lo tendríamos prácticamente controlado. Vamos a lanzar 2 Hayatos, vamos a lanzar un 100 pies, vamos a utilizar al Kaneki y la partida estaría muy decidida ya a nuestro favor en muy poquitas rondas. Esto en PvP, imaginaros si lo transponemos al PvP en tiempo real, quien tenga una alineación parecida a la que os estoy enseñando, aunque solo sean 3 ataques, va a tener una ventaja increíble, porque vamos a tener los ataques de fuera de turno del Hayato de luz, vamos a tener al finisher, que es este Kaneki, que acabáis de ver ahí su pose de victoria, y vamos a tener el aumento de las cartas constante, por si acaso necesitásemos una segunda ronda. Empezar primero va a ser prácticamente asegurarse la victoria. Chao, Uta. No te vamos a necesitar para nada a partir de ahora, excepto en los jefes, que esto no serviría, lo vuelvo a repetir. Pero en el resto del juego llega el modo fácil con este Kaneki en traje de combate y el aumento de las cartas. Hoy nos hemos centrado en esa habilidad. Muchas gracias por haber visto este vídeo, ya sabéis, nos vemos en próximo contenido del canal. ¡Hasta la próxima!